Muy buen día tengan todos. Para Alberto, si está escuchando esta grabación, pues bienvenido y qué alegría que podamos comunicarnos también a través de este medio. Claro que yo tengo muy poca esperanza en que eso suceda. Sin embargo, creo que este tema también puede ser de provecho para muchas personas. Bien, lo que sucede es que Alberto, una excelente persona que conozco a través de las redes sociales y de los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, de hecho que tuvo mucha importancia en mi proceso de búsqueda de Dios por allá en los años 2000, 2003. Yo vivía en Cartagena y escuchaba mucho programas e intervenciones que él tenía en la emisora de Cartagena. Entonces, Alberto, muchas gracias por eso y hoy quisiera plantear esta discusión que ya iniciamos el sábado a través del chat en tu canal de YouTube. ¿En qué consiste esta discusión? Pues bien, Alberto comentaba en su programa que los estigmas son como producto de la locura de aquellas personas que se daban cuchillo a sí mismas. Pues yo le planteaba y le sigo planteando a Alberto que eso es una opinión peligrosa porque pone en discusión la veracidad de la iglesia como tal, de la iglesia en general. Hablo de la jerarquía y hablo del pueblo de Dios fiel también. Porque resulta que estos personajes que tenían estigmas son personajes o son personas históricas que nos brindan valores, que nos brindan certezas espirituales. Es decir, que son ejemplo a seguir, así como decía San Pablo del mismo. Son santos a través de los cuales llegamos a Cristo, nos fortalecemos en nuestra fe, que evidentemente tiene que estar cimentada en la palabra y en los dogmas, como bien lo decía Alberto también. Pero si resulta que estas personas son simplemente unos locos que se daban cuchillo y que por eso tenían estigmas, pues todo lo demás que ellos hicieran comienza también a perder fundamento para nosotros o para las personas que escuchen y que crean eso que Alberto considera. Es evidente que es una opinión personal de Alberto y que él tiene todo el derecho a mantenerla. Sin embargo, quiero hacer un compartir para que salgamos de esto pues más enriquecidos, con dos puntos de vista contrarios. Este pensamiento en relación con el peligro que implica esta opinión para la confianza en la doctrina, pues es algo muy personal también. No estoy queriendo aquí mostrar una argumentación sólida, simplemente es como un pensamiento. Estamos diciendo que estas personas eran unos locos, pues todo lo que ellos hicieron, su espiritualidad, su aporte a la espiritualidad de su época y que también sigue siendo vigente para muchas personas, va a comenzar a caer. Y si cae eso, pues la espiritualidad de su época junto con la iglesia jerárquica y los fieles de esa época comenzarán a perder credibilidad en el sentido en que será como un tiempo perdido de la iglesia, una época en la que las cosas no se dieron simplemente y eso iría necesariamente contra las promesas de Cristo hacia la iglesia. El sábado Alberto alcanzó a compartir como una razón por la cual él piensa eso. Él considera que estos deben ser locos porque Dios no es un Dios que se emocione haciendo sufrir a las personas y que Dios no va a enviarle a uno de sus fieles un mal porque sí, un mal simplemente porque para que se parezca a Cristo. Entonces, en ese sentido, pues claro, es válido el planteamiento y tiene razón hasta cierto punto. Sin embargo, ese planteamiento desconoce otras realidades. Y ya que Alberto en aquel momento habló de dogmas, que son los únicos sobre los cuales debemos estar ciegamente fieles, pero en ese momento se pasa por alto, al decir esas cosas, se pasa por alto que uno de los dogmas es el dogma de la omnipotencia divina. Es decir, nosotros no es que pensemos que tal vez, no, es que debemos estar seguros de que Dios es omnipotente, todo lo puede y que no pasa nada en el mundo que Él no sepa y que Él no autorice. Y en segunda medida, como consecuencia de esto, que todo lo que Dios autoriza o hace es para un bien, para el bien del ser humano, para el bien de la salvación. Claro, yo aquí no voy a poder explicar esta doctrina de manera firme. Sin embargo, los remito a quienes estén escuchando al numeral 309 hasta el numeral 314 del Catecismo de la Iglesia Católica. Palabras más, palabras menos, esta doctrina, a partir del dogma que tiene relación con Dios omnipotente,
se resume de esta forma: Dios es capaz de sacar el mayor bien, incluso del mayor mal, incluso del mal moral. Por lo tanto, las cosas malas que suceden también son para nuestro bien. Y de pronto, haciendo parodia un poco del libro de Job, podemos entender que hasta las cosas terribles que nos pasan por una sabiduría superior que nosotros no alcanzamos a comprender. Y como no la alcanzamos a comprender, debemos asumir que viene de Dios para un bien, es decir, para nuestro beneficio. Hemos escuchado muchas personas que podrían relatarnos dramas de sus vidas, pero dramas de los cuales pudieron salir fortalecidos y más firmes en la fe. Así, las persecuciones, incluso la misma espiritualidad del martirio, son realidades que nos demuestran que Dios hace grandezas a partir de las minucias, de las pequeñeces que nosotros podemos entregar, y también a partir de los males. ¿Cómo aplicar esta doctrina al asunto de los estigmas? Porque claramente los estigmas parecen ser un mal por sí mismo, es decir, un mal del cual no se extrae nada bueno. Pero estamos hablando de que este mal aconteció privadamente a personas que crecieron en santidad. Por lo tanto, de los estigmas podríamos reconocer un fruto de santidad en esa persona. Y hablando ya de la economía de la salvación, de cómo la creación y todas las cosas que acontecen en el mundo pueden remitirnos a Dios y a partir de ellas podemos conocerlo mejor, pues en la santidad de esas personas podemos encontrar la obra que Dios hizo. Y esa santidad no se refleja por los estigmas. Los estigmas son como un signo. Así como todas las curaciones que hizo Cristo, y que en algún momento decía él mismo que esas personas no tenían ese mal a causa de ellas ni de otros, sino a causa de la gloria de Dios. Pues asimismo los estigmas pueden ser incluso enfermedades mentales. Yo no digo que no, incluso podrían ser enfermedades psicosomáticas de personas que han sufrido mucho en la vida y que de alguna forma eso se transmite también a su cuerpo. Se han sufrido mucho a causa de la fe y eso le lleva a un sentimiento de agonía que en algún momento puede convertirse en algo psicosomático. No puedo negar esa posibilidad. Sin embargo, decir que eso simplemente se reduce a que son unos locos que se dan cuchillo a ellos mismos es desconocer esta posibilidad que abre la misma doctrina de nuestra iglesia. Porque podríamos pensar que estos estigmas son consecuencia del sufrimiento que los purificó y que les permitió llegar a la santidad. Es decir, todos tenemos sufrimientos. El mismo Alberto ha comentado que muchas de las cosas que más le costaban era tener que hacer lo que otros imponían vamos a ponerlo en esta palabra, en estos términos, sobre sus emprendimientos por la obra de Dios, es decir, la parte de comunicación social y de evangelización en el que él ha sido siempre tan bueno. Pero esos sufrimientos llegaron en un momento a generar mucha frustración y muchos problemas. Claro, a todos nos sucede. En algunos con menos impacto que en otros y en algunos con unas consecuencias muy diferentes a las que tienen otros. Pero esto siempre se da. ¿Por qué no pensar que en aquellos santos esto tuvo como consecuencia una enfermedad psicosomática o algo que llevó a que estas llagas no sanaran nunca? Inclusive debemos contemplar la posibilidad de que estos estigmas fuesen necesarios para que estas personas llegaran a la santidad, es decir, que estas lesiones hubiesen servido para que ellos evitaran esos pecados ante los cuales eran más débiles. Es una posibilidad, otra. Claro, esas llagas, estos estigmas estuvieron por mucho tiempo, y por mucho tiempo significa que pudieron haberse infectado, pero no pasó eso. Entonces hay algo allí que pensar, es decir, hay algo allí que pensar que nos lleve a entender que Dios actuó también en los estigmas. Pero ¿para qué? ¿De qué manera? Eso es algo que no nos concierne a nosotros. Por algo, los estigmas fueron situaciones muy personales que incluso se revelaban al morir las personas que los tenían. Y nosotros juzgar esas situaciones personales
creo que nos supera, está más allá de nuestras posibilidades. Dios actúa de formas imprevisibles para nosotros y no podemos juzgar mal simplemente a aquellos que tienen realidades que nosotros no podemos comprender porque es que no nos sucede a nosotros. Para finalizar, simplemente quiero aclarar pues que lo que estoy diciendo va en aras de aclararle a Alberto mi punto de vista, y mi punto de vista es el siguiente. Es peligroso hablar de esa manera por el ejemplo que se da a otras personas, y es peligroso porque es un tema tan personal de aquellos santos que juzgarles está por fuera de nuestras posibilidades. ¿Y por qué está por fuera de nuestras posibilidades? Porque Dios, incluso a través de esos estigmas, pudo llevarlos a ellos a la santidad. Es decir, incluso a través de ese mal, que pudo incluso ser una enfermedad psicosomática o cualquier otra cosa, pero a través de eso los condujo a la santidad. Y esos estigmas, si fuesen algo psicosomático, no los convierte a ellos en locos, los convierte en personas que están sufriendo a causa de la obra de Dios y que Dios está haciendo en ellos. Por lo tanto, es preferible no hablar de estigmas como una simple locura de esos que se acuchillaban a sí mismos. Alberto, espero no haber dicho cosas que no correspondían, es simplemente un diálogo y en aras de crecer. Y a los que están escuchando, simplemente es una posibilidad de comprender otro punto de vista, pero también a la luz de la doctrina. Dios les bendiga y muchas gracias por escuchar.